Bajo la superficie terrestre, más allá del oro y Atlántida, se esconde un reino de descubrimientos escalofriantes. Desde momias encontradas hasta leones momificados. He aquí 20 excavaciones en las que se encontraron cosas misteriosas y terroríficas. Número 20. El arqueólogo descubre una momia aterradora. En 2021, en la ciudad de Asuán, en Egipto, los arqueólogos hicieron un descubrimiento de una tumba de 4000 años de antigüedad que había permanecido intacta y oculta en el acantilado. Este notable descubrimiento incluía un ataúd que se había salvado de los saqueadores y que estaba a punto de ofrecer un descubrimiento sorprendente, aunque básicamente muy asqueroso. El cuerpo que había en el interior del ataúd de terracota era lo bastante horrendo y espeluznante como para asustar incluso a los empedernidos egiptólogos que hurgaban en la tumba. Decían que era una momia muy fea. Bueno, si hubiera estado muerta durante miles de años, tampoco tendría un aspecto tan atractivo, para ser justos. Pero resulta que el cuerpo no había sido momificado, sino envuelto en una tela negra. De ahí el aspecto extra espeluznante del cadáver. Pero lo que más sorprendió a todos fue el hecho de que este cadáver de 4000 años parecía ser el de una anciana, y estimaron que su edad al morir era de unos 70 años. Es realmente extraño, ¿verdad? La gente no vivía tanto en esa época. Al parecer, había millones de formas de morir, y casi todas ellas condenaban a los humanos de aquella época a una tumba mucho más temprana. Calculan que la esperanza de vida media en aquella época sería de unos 25 años. Número 19. Cementerio de gigantes en China. Ahora, no te emociones demasiado. En realidad no es tan emocionante como suena inicialmente. Por supuesto que no lo es. Nunca lo es. Allá por 2017, unos arqueólogos se encontraban excavando una zona del este de China cuando se toparon por casualidad con unos esqueletos que parecían tener unos 5000 años de antigüedad. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, estos esqueletos no eran los huesos débiles y pequeños que estaban acostumbrados a desenterrar. Eran huesos más grandes y fuertes de lo que el mundo arqueológico estaba acostumbrado. En aquella época, la gente solía ser mucho más pequeña y endeble que ahora. Sus dietas eran muy diferentes, y sus estilos de vida eran tales que ni siquiera se habrían podido permitir el lujo de crecer grandes y altos como nosotros hoy en día. Por eso, las medidas de estos huesos son tan inusuales. ¿Y cómo de grandes eran? Bueno, había un esqueleto que parece que la persona a la que había pertenecido habría medido alrededor de 1,9 metros, y había otro que medía alrededor de 1,80 metros y menos de 1,80 metros, respectivamente. No son exactamente colosos imponentes, pero para los estándares de la época en esa parte del mundo, estas personas habrían parecido realmente muy grandes. Ahora bien, ¿eran gigantes? Bueno, eso es una cuestión de perspectiva, ¿no? Quiero decir, mi madre mide 1,5 metros, pero para un conejillo de Indias como mi querida Twinkle, es un enorme gigante, ¿sabes? Número 18. Misterioso círculo de esqueletos. En México, se haría un descubrimiento único. 10 esqueletos humanos que estaban dispuestos en un círculo en espiral, enterrados con los brazos entrelazados. Estos restos de 2400 años de antigüedad, la mayor colección del período preclásico maya, se encontrarían bajo la Universidad Pontificia de México. Entre los esqueletos había individuos de diversas edades, que incluían un adulto, un niño de 3 años y un bebé de 1 mes. Los cráneos presentaban deformaciones intencionadas y mutilaciones dentales, lo que apunta a un misterioso aspecto ritual de su enterramiento. Aún se desconoce la causa exacta de sus muertes. Número 17. Fósiles de dinosaurio en China. Llámenme anticuado, pero en general espero que los fósiles de dinosaurios se encuentren enterrados bajo tierra, ¿ustedes no? No está en la misma liga que coches deportivos enteros o civilizaciones perdidas. Pero ya sabes, vamos a echar un vistazo a estos viejos huesos de todos modos. Estos son huesos muy grandes, de hecho, por lo que tal vez se merecen un lugar en nuestra lista de cosas increíbles. Estos son bastante épicos. Los 2 enormes fósiles de dinosaurio fueron descubiertos en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, en 2015, identificados como algunos dinosaurios de los que no voy a intentar pronunciar los nombres. Uno de estos fósiles extraordinariamente bien conservados mide más de 5 metros de largo, y eso es solo una fracción de lo que los paleontólogos piensan que el total de la misma podría haber sido, con estimaciones de al menos 9 metros.
es decir, casi 10 metros. Y la cosa habría sido un coloso, a escasos 500 metros del primer fósil. Luego descubrieron un segundo, y ese hallazgo ha tenido a los expertos en dinosaurios y aficionados de todo el mundo absolutamente hipnotizados. Estos dos dinosaurios son del período Jurásico y son los mejores ejemplos de este particular monstruo devorador de plantas que se han descubierto nunca. Es absolutamente increíble. Y mira el tamaño de ellos. Número 16. El esqueleto de Pompeya. Como si este tipo no tuviera ya un día especialmente malo. Parece que el insulto se añadió a la herida cuando huyó del volcán en erupción en Pompeya. Sí, este desgraciado no solo huía de la enorme erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, sino que, mientras corría, fue aplastado por una enorme roca que también lo decapitó locamente. Había logrado sobrevivir a la erupción inicial y escapaba de la ciudad condenada cuando el destino intervino y estableció sin lugar a dudas que el tipo estaba definitivamente en la lista para encontrarse con su creador ese día en particular. Los arqueólogos también han descubierto que el hombre parecía padecer una infección ósea en la pierna, y puede que esto fuera lo que le retrasó e hizo posible que la roca hiciera lo peor. La verdad es que el hombre no tuvo nada de suerte. Número 15. Barco en el sitio del World Trade Center. En los años siguientes al ataque al World Trade Center, el sitio había sido completamente excavado y despejado. En 2010, los excavadores descubrirían los restos de un barco de madera que había sido enterrado bajo la tierra en el Bajo Manhattan. Tras una inspección más minuciosa, los historiadores determinaron que el barco se había construido con madera procedente de bosques antiguos del sureste de Pensilvania en torno a 1773. Era el mismo material con el que se construyeron los edificios de la época revolucionaria, como el Independence Hall de Filadelfia. ¿Cómo acabó enterrado en Nueva York? El barco era un velero llamado Balandro, y al parecer se construyó en la década de 1770, justo cuando se taló la madera. Pero en un par de décadas, el barco fue clasificado como chatarra y arrojado a un vertedero durante el proceso de ampliación de las orillas del río Hudson, a medida que la ciudad de Nueva York se iba expandiendo. Número 14. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. En 2016, el descubrimiento de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial provocó una situación de emergencia. Más de 50.000 residentes tuvieron que ser evacuados de sus hogares en Augsburgo, Alemania, cuando la bomba de 1,8 toneladas de explosivo bélico británico. Se creía que la bomba databa de un bombardeo aéreo de 1944, que había destruido el casco antiguo de Augsburgo. Al final, la bomba se puso a salvo, y la gente pudo regresar a sus casas sin más problemas. El descubrimiento de bombas sin estallar de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un hecho relativamente habitual en gran parte de Europa. Ocasionalmente, pueden resultar mortales, sobre todo cuando son descubiertas por maquinaria de construcción. Número 13. Esqueletos encadenados en una fosa común. Encontrar cualquier tipo de fosa común de cualquier época de la historia es algo profundamente inquietante. Sin duda planteará muchas preguntas y creará mucho debate. Pero cuando se descubre una fosa común de la historia antigua, se plantean muchas preguntas. Esta fosa común en concreto fue desenterrada en un antiguo cementerio griego, parte de la necrópolis del delta de Falron, que había sido descubierta durante la construcción de la Ópera Nacional de Atenas, Grecia. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras fosas comunes, los cuerpos parecían haber sido depositados en el suelo con algunos indicios de respeto. Esto sugería que era poco probable que los cuerpos fueran de esclavos o del tipo habitual de criminales, ya que rara vez eran tratados con algún tipo de respeto. Pero también resulta desconcertante que muchos de los más de 80 esqueletos descubiertos estuvieran encadenados por las muñecas y sujetos con grilletes de hierro. Sí, parecían haber sido víctimas de una ejecución masiva, pero era un misterio quiénes podían haber sido o por qué habían corrido esa suerte. Los arqueólogos pudieron determinar que todos parecían ser jóvenes y gozar de relativa buena salud cuando murieron. También parecían haber muerto de la misma manera y al mismo tiempo. El hallazgo de un par de pequeñas vasijas entre los cuerpos permitió al equipo determinar que las tumbas databan probablemente de entre los años 675 y 650 a.C. Creen que los cuerpos pueden haber pertenecido a seguidores de Cylon de Atenas,
un aspirante a tirano que está documentado como una persona muy terrible. Él y sus seguidores intentaron dar un golpe de estado, pero fracasó, y los conspiradores se rindieron cuando se les aseguró que no los matarían. Sin embargo, fueron masacrados por megacoles de uno de los poderosos clanes atenienses. A pesar de que esto iba en contra de las exigencias de las autoridades, fue un momento oscuro durante la eventual transformación de Atenas en la ciudad de la democracia que se convertiría. Número 12. Tumba negra misteriosa. Allá por 2018, unos arqueólogos encontrarían en Egipto un sarcófago de granito negro súper espeluznante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales de tumbas que siempre estaban encontrando por ahí, y realmente hizo un número en aquellos que se propusieron la tarea al abrirlo. En primer lugar, estaba el miedo habitual a la maldición. Esto es evidente. Siempre que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo, y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y también, abrir una tumba está plagado de riesgos biológicos y asquerosidad. Así que probablemente lo entiendas, estoy seguro. De todos modos, una vez que llegaron a abrir este gran ataúd negro, estos afortunados arqueólogos se encontrarían con el hedor más horrible del mundo. Después de todo, se trataba de una tumba, así que no debería ser una gran sorpresa. Antes de abrirla, esperaban encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno. Pero lo que realmente encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de agua residual marrón. Discúlpenme mientras vomito un poco. Aunque no creen que hayan soltado una maldición como tal, es muy posible que hayan liberado algunos gases tóxicos. Bonito. Número 11. Cráneos con forma de copa. En una cueva de Somerset, en el Reino Unido, se han encontrado pruebas que datan de hace 14.700 años. Nuestros antiguos antepasados estaban ocupados comiendo gente. Así es. Estas personas eran efectivamente caníbales. Científicos del Museo de Historia Natural de Londres han desenterrado toda una serie de pruebas convincentes y absolutamente repugnantes de que los humanos de la edad de hielo de esta parte del mundo se dedicaban a descuartizar a los demás y a comerse esos trozos de cuerpo como algo natural. Hay huesos que habían pertenecido a personas que tienen claras pruebas de haber sido roídos por otros humanos. De hecho, los huesos más largos han sido rajados para extraer la médula. Y también había 3 cráneos que habían sido transformados en cuencos. ¡Qué delicia! Después de comerse a sus congéneres, parece que a estos hombres de la edad de hielo también les gustaba tallar los huesos secos que quedaban. Esto, dicen, podría ser evidencia de un complejo simbolismo dentro de un sistema de creencias de estos primeros humanos. También hay pruebas de que no consumían personas por falta de otros alimentos. Más bien, en aquella época había abundancia de carne animal, por lo que el canibalismo bien podría haber sido ritual. Todo eso es bastante siniestro e inquietante. Número 10. Las momias de fuego. En las Filipinas. En un bosque al norte de Manila, unos leñadores hicieron un descubrimiento que puso a todos los pelos de punta. Encontraron un montón de antiguas cámaras funerarias que contenían cientos de cráneos y ataúdes. Eran los antepasados de una tribu que había habitado esta región durante miles de años y tenía unas prácticas de embalsamamiento y enterramiento extremadamente complejas y detalladas. Cuando la persona agonizaba, bebían mezclas saladas que ayudaban a iniciar el proceso. No suena ideal cuando ya te estás muriendo. Algo así como frotar sal en la herida, para ser honesto. Y luego, cuando estaban realmente muertos, posiblemente por beber toda esa agua salada, sus cuerpos eran lavados y luego frotados con hierbas y calentados para llenarles la boca de humo. Ahora, sé que está empezando a sonar un poco como una barbacoa. Esto se repetía muchas veces durante muchas semanas, y luego se les colocaba en su ataúd en posición fetal. Estos son los viejos huesos muertos que se encontraron, y todo es un poco espeluznante. Número 9. Tumba llena de gatos y cocodrilos. Aquí estamos en Saqqara, en una enorme necrópolis que no solo albergaba los restos momificados de humanos muertos, aunque de hecho había muchos, ya que este era el cementerio de la antigua ciudad de Memphis, pero también contenía un montón de animales momificados, concretamente gatos, montones y montones de gatos, todo tipo de gatos, desde leones hasta domesticados. Ahora, no hace falta decir que los cocodrilos son las criaturas más excelentes en toda la tierra verde de Dios. Así que no debería sorprendernos en absoluto
que los antiguos egipcios también veneraran a esta magnífica bestia. Y así era. Al parecer, los veneraban tanto en términos de las habilidades de los cocodrilos para impulsar la vida después de la muerte, que había granjas donde estos animales eran criados para ser convertidos en momias. Apesta ser ellos. Estos cocodrilos eran mantenidos por un proveedor de momias egipcio que los golpeaba en la cabeza y les fracturaba el cráneo, matándolos, y luego se los llevaba. Para comenzar el proceso de momificación, se fijaba el cráneo, se trataba el cuerpo con sales, resinas y aceites, y luego se envolvía todo en muchas capas de lino. Estas momias eran muy solicitadas para las tumbas de muchos egipcios antiguos fallecidos, y también hay pruebas de que otros animales, incluidos perros, gatos, zorros, monos, leones, caballos, cabras e incluso musarañas, fueron momificados con el propósito de mejorar la vida después de la muerte. Número 8. Cráneos alienígenas en México. La extraña e inquietante práctica de deformar deliberadamente cráneos humanos ha quedado al descubierto al desenterrarse restos humanos en un cementerio mexicano de 1000 años de antigüedad. En 1999 se descubrieron estos cráneos de aspecto alienígena en un pueblo del norteño estado mexicano de Sonora, mientras excavaban en un canal de riego. En realidad, sería el primer cementerio prehispánico hallado en la zona. En total se descubrieron 25 cuerpos, 13 de los cuales presentaban cráneos deformados. Resulta que no se trataba de esqueletos alienígenas, sino más bien de la evidencia de una antigua y extraña práctica de deformar deliberadamente los cráneos de los niños a medida que crecían. Esta deformación craneal consistía en atar la cabeza y utilizar tablas de madera para hacer que la cabeza creciera en una dirección determinada. Al parecer, este ritual era un marcador de estatus dentro de esta sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños de este enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el elevado número de jóvenes que murieron allí. Sugieren que en realidad pudo deberse a las presiones ejercidas sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal, o quizá la excesiva fuerza ejercida sobre el cráneo provocó realmente la muerte prematura de estos niños. Es horroroso, y sin duda hubiera preferido que se tratara de una historia sobre extraterrestres. Número 7. La momia con las manos atadas. Arqueólogos de Perú descubrieron una momia que se cree que era la de un joven de entre 18 y 22 años en el momento de su muerte. La momia, encontrada cerca de Lima, estaba atada con una cuerda, lo que sugiere un destino potencialmente horripilante. Una cámara funeraria situada a unos 24 kilómetros al este de Lima contenía los restos de 800 años de antigüedad, así como los esqueletos de un conejillo de Indias andino y un perro. También había restos de maíz y otros vegetales. El arqueólogo que dirige el proyecto ha calificado el hallazgo de peculiar y único. Número 6. El ejército de terracota. Ahora, sin duda, cuando este ejército, conocido como los guerreros de terracota, se descubrió por primera vez, probablemente hizo retroceder de miedo a todos los que los encontraron. Debió de ser espeluznante cuando, en 1974, un par de granjeros encontraron unas piezas de cerámica en el suelo y fueron a investigar más a fondo. Fue entonces cuando se descubrió la tumba del primer emperador de China, y al abrirla, reveló un ejército de esculturas de tamaño natural. Miles de guerreros y caballos representados en terracota montaban guardia sobre la antigua tumba. Todos lucían armaduras completas y estaban en una formación de batalla especialmente amenazadora, orientados hacia el este, ya que esa sería la dirección de la que vendrían los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo. Todas tienen rasgos faciales y peinados diferentes, y sus rangos se hacen evidentes por su tocado. Cada estatua mide alrededor de 1,80 metros y pesa hasta 150 kilos. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en la tumba es la antigua tradición china de la vida después de la muerte. Hace 3000 años, los habitantes de la antigua China creían que, al morir, existirían en el más allá. Así que los ricos y la nobleza de China querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el otro mundo. Eso también incluía a sus sirvientes. Sí, existía la tradición de enterrar a los sirvientes de la realeza cuando morían. Es horrible y poco práctico. Así que cuando el emperador moría,
Imagino que sería realmente inconveniente que todos sus mejores soldados tuvieran que irse con él. La solución parece haber sido reemplazar los cuerpos vivos y respirantes por cerámica. Las representaciones respiran un suspiro colectivo de alivio. Número 5. Leones momificados. Bueno, ya entramos en esta tumba en particular hoy, cuando nos encontramos con todos esos miles de gatos y cocodrilos momificados. Esta vez, estoy especialmente interesado en un par de leones que resultan haber sido desenterrados en el mismo lugar, en la forma en que los leones siguen siendo criaturas de enorme simbolismo hoy en día. También eran significativos por razones similares para los antiguos egipcios, pero en lugar de limitarse a apreciar estos hermosos animales, desde una distancia segura, por supuesto, mientras estaban vivos, aquellos traviesos antiguos egipcios eran particularmente aficionados a llevarse estos animales con ellos a la otra vida. Y sí, eso implicaba algunas muertes menos que naturales para los animales en cuestión. Los antiguos egipcios a menudo momificaban animales, y había algunas criaturas que eran apreciadas por estar cerca de los dioses. Entre ellos se encontraban los gatos, pero también cocodrilos, cobras y pájaros, todos ellos momificados en Saqqara. Además de estos viejos animales desecados, también encontraron 2 cachorros de león momificados. Eran inusuales, ya que se encontraban entre los pocos ejemplares que se habían descubierto intactos. Y también es un poco deprimente, ¿no te parece? Número 4. Toda una ciudad perdida. Ahora bien, esta historia parece el comienzo de un cuento de aventuras mágicas para niños, pero es real, y te dejará boquiabierto. Un hombre estaba haciendo obras en su casa para ampliarla. Cuando se llevó la sorpresa de su vida, hizo todo un agujero en la pared y descubrió una ciudad subterránea oculta bajo su casa. No es broma. Al asomarse a la habitación que había descubierto bajo su casa, el hombre decidió echar un vistazo más de cerca. Con cierto temor, se aventuró en el estrecho y oscuro espacio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se trataba de un sótano, como había imaginado, sino de una especie de pasillo que parecía conducir a otro espacio. Mientras miraba a través de la oscuridad, empezó a darse cuenta de que había muchas habitaciones, muchos espacios, muchos pasillos y cámaras. Sin duda, aquello era mucho más grande que un simple espacio bajo su casa. Fue entonces cuando decidió avisar a los arqueólogos locales, que acudieron por centenares. Se trataba de un desenterramiento extraordinario que pronto sería considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Sería la ciudad perdida de Darren Kuyu, tan oculta que la gente creía que podía haber sido un mito. Pero allí estaba, toda una antigua metrópolis de los siglos 7 y 8 a.C., justo bajo la superficie de su casa todo el tiempo. Número 3. Estatua gigante del faraón. El subsuelo de Egipto está repleto de artefactos antiguos y todo tipo de seres momificados, humanos o no. También hay una cantidad considerable de enormes objetos tallados que aparecen de vez en cuando y detienen el avance de cualquier obra de construcción. Mientras, muchas personas importantes de la arqueología vienen a hurgar en el agujero y averiguar qué se ha descubierto exactamente. Este es uno de esos objetos. Una enorme estatua de 6 metros de altura del faraón Ramsés II fue descubierta en una barriada de El Cairo, donde llevaba tanto tiempo sumergida en aguas subterráneas que nadie sabía siquiera que estaba allí. Toda la zona está prácticamente inacabada. Las obras de construcción están incompletas y las carreteras sin asfaltar. Por tanto, es posible que aún queden muchos más objetos antiguos por descubrir en esta parte de El Cairo. De hecho, también se descubrió en el mismo lugar un trozo de una estatua más grande del faraón Seth-Dund. Esto obligó a realizar un minucioso trabajo de recuperación y restauración de las antiguas piedras para evitar más daños o pérdidas. Número 2. Las momias Incan. Esta es sin duda espeluznante y también extremadamente triste. En 1999, en la cima helada de un estratovolcán del desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, se produjo un macabro descubrimiento. Se encontraron 3 cuerpos momificados. Por desgracia, se trataba de cadáveres de niños. Se cree que eran una adolescente y 2 niños más pequeños de unos 6 o 7 años. Todo es bastante terrible en sí mismo. Pero también se descubrió que estos niños fueron asesinados como sacrificios. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y fueron sacrificados a los dioses para asegurar una buena cosecha.
Debido a las condiciones de congelación en las que fueron colocadas, las 3 momias son en realidad las mejor conservadas del mundo. Por esta razón, ha sido posible establecer cómo murieron, y se cree que habrían sido fuertemente drogados con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, habrían sido colocados a 1,5 metros bajo tierra y luego dejados allí para morir. Esto es totalmente aterrador y, francamente, me hiela la sangre. Número 1. Restos de sacrificio. Al igual que la historia anterior, esta implica la antigua y totalmente repugnante práctica del sacrificio ritual, y es profundamente inquietante. Allá por 2019, un equipo arqueológico en Perú desenterró un total de 227 cuerpos en un sitio chimú precolombino, en la ciudad turística costera de Huanchacho, que se encuentra al norte de Lima, en Perú. Este yacimiento habría sido utilizado por esa cultura para sacrificios rituales, y las pruebas de ello son enormes y totalmente desgarradoras. Los arqueólogos dicen que los niños de este lugar tenían todos entre 4 y 14 años y habrían sido sacrificados como parte de un ritual para honrar a los dioses de la cultura chimú y también para apaciguar la tormenta El Niño. Los chimú cometieron estos asesinatos entre los años 1201 y 1400, y la civilización sería conquistada por el Imperio Inca en 1475. Pero como ya hemos visto, ellos también se dedicaron a esta misma actividad atroz, así que no fue una mejora para los niños de la época. Gracias por vernos. Hasta la próxima.